Gusto, mi nombre es Sol María Costa Mesa, estudiante del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil, sexto semestre, y el día de hoy estaré presentando una pequeña entrevista que realicé a algunas de las personas de mi comunidad para conocer las percepciones que tienen cada uno de ellos sobre los temas relacionados con sexualidad, género, equidad e igualdad. Bueno, en primera instancia nos encontramos con María José, la cual me va a responder ciertas preguntas desde su punto de vista. Primera pregunta, ¿qué es sexualidad para ti? Sexualidad para mí es todo lo que abarca las relaciones entre hombres y mujeres. Ok. En la segunda pregunta, ¿qué es sexo? Sexo es algo biológico, ya sea masculino o femenino. Como tercera pregunta está, ¿crees que existe alguna diferencia entre sexo y sexualidad? Sí, porque para mí el sexo, pues ya lo que te comentaba, algo biológico, que uno nace ya sea femenino o masculino. Y la sexualidad ya es todo lo que abarca, como te decía, relaciones entre hombres y mujeres, si ya el hombre quiere una sexualidad con otro hombre, una mujer con otra mujer y así. Siguiente pregunta, ¿qué es género? ¿O qué consideras para ti que es género? Para mí, bueno, género ya sea masculino o femenino y lo que ahora se denominan las personas, si tú te quieres considerar pues de otro género siendo mujer, pues ya para mí es eso el género, o sea, lo que tú quieras ser. En la siguiente pregunta, ¿consideras que existe alguna relación entre sexo y género? Un poco, no mucha, pero sí un poco, porque ya el género pues hoy en día es más como lo que tú decidas ser, en cambio el sexo es con lo que tú naces. Okay. Las palabras igualdad y equidad, ¿las consideras como sinónimos? Sí, no, ¿por qué? Pues sí, o sea, una es sinónimo de otra, pero no son iguales. Porque la igualdad, listo, es como decir, yo como mujer quiero el mismo trato que le dan a los hombres en cuanto al trabajo. En cambio, la equidad se basa en que, listo, tratan de darle las mismas oportunidades y las mismas, ¿cómo se dice? ¿Beneficios? Bueno, beneficios a hombres como mujeres, pero dándose, por ejemplo, como que yo soy mujer y como que no puedo hacer ciertas cosas que harían los hombres. La siguiente pregunta, ¿alguna vez has escuchado hablar de la equidad de género? O sea, ¿de qué crees que se trata este término? Pues la equidad, como te comentaba ya, de que listo, puede que les den un mismo trabajo, pero no les van a dar las mismas oportunidades que le dan a un hombre como se las darían a una mujer. ¿Y a quién consideras tú que le corresponde la educación sexual de los niños y niñas? A los padres, primordialmente, porque son ellos los que deben hablarle claramente a los niños sobre su sexualidad, no ponerle nombres a sus partes íntimas, porque después ellos no saben cómo expresarse, si los tocan o algo. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, en esta ocasión nos encontramos con la señora Ana, la cual me va a colaborar con una pequeña entrevista respondiéndome desde su punto de vista. Señora Ana, ¿qué considera usted que es sexualidad? La sexualidad para mí es la capacidad que tenemos los seres humanos, o sea, de relacionarnos con las demás personas y el afecto y eso. Ok, ¿qué considera usted que es el sexo? Para mí el sexo es con lo que venimos definido las personas, hombre, mujer. ¿Cree que existe alguna diferencia entre sexo y sexualidad? Sí, sí hay. ¿Por qué? Porque el sexo es la definición del género, mientras que la sexualidad es como lo de parte sentimental, lo de cada persona. La siguiente pregunta, ¿qué es género para usted? Esta es la forma que tienen de identificarse algunas personas, ya que sean trans, homosexuales y así en las diferentes formas que hay ahora. ¿Considera que existe alguna relación entre sexo y género? No, porque el sexo es, o sea, si es hombre, si es mujer, mujer, y ahora con la cuestión de género no es así. Es a la como se sienta la persona en el género.
Ok, las palabras igualdad y equidad, ¿las considera sinónimos? Sí, no, ¿por qué? En partes sí, pero no, porque la igualdad es, o sea, en la condición que sean igual para todos, pero la equidad es para, o sea, en la forma de la necesidad de cada persona. Ok. Dice, ¿alguna vez ha escuchado hablar de la equidad de género? ¿De qué cree que se trata el término? La equidad es como, o sea, en la igualdad de género de hombre y mujer, de pronto en las cuestiones laborales, académicas y esas cuestiones así. ¿Y a quién considera usted que le compete la educación sexual de los niños y niñas? Inicialmente desde la casa, porque la casa es la primera institución encargada de esa cuestión con los niños en la educación sexual. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, en esta ocasión me encuentro con el señor Carlos Áñez, el cual me va a colaborar con una pequeña entrevista. Primeramente, señor Carlos, para usted, ¿qué es la sexualidad? Creo que la sexualidad es aquellas características que identifican a una persona, ya sea su comportamiento, su forma de hablar, su forma de expresarse. Ok, en la siguiente pregunta, ¿qué considera usted que es sexo? Pues sexo, pues biológicamente creo que son esas características, valga la redundancia, biológicas que identifican a un hombre de una mujer, ya sea por sus genitales, por su vello corporal o por su voz. Ok, en la siguiente pregunta, ¿cree que existe una diferencia entre sexo y sexualidad? Sí, sí, porque no elegimos con qué sexo nacer, pero sí de la forma, en la sexualidad, en cómo nos expresamos, en cómo nos vestimos y eso. Ok, en la siguiente pregunta, ¿qué considera usted que es género? Creo que género es ese tipo de comportamiento que te define si eres hombre o eres mujer. Ok, en la siguiente pregunta, ¿consideras que existe alguna relación entre sexo y género? Y como lo dije al principio, sexo pues es con lo que nacemos. Ya género sí es una elección que cada persona toma. En la siguiente pregunta, ¿las palabras igualdad y equidad las consideras sinónimos? Sí, no, ¿por qué? No, porque si nos vamos a un caso o a una escena hipotética, si hablamos de equidad, es brindar a cada persona según su necesidad. Ya esa igualdad es darle a todos lo mismo sin tener en cuenta sus condiciones. Okay. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la equidad de género? ¿De qué crees que se trata este término? Sí, la equidad de género es más que todo recibir los mismos tratos o que se le den los mismos tratos a los hombres que a las mujeres, sin ninguna discriminación, sin ninguna ¿cómo le digo? O sea, que no haya ventaja entre género y género, sino que todas las personas reciban el mismo trato. Okay. Y por último, ¿a quién considera usted que le compete la educación sexual de los niños y niñas? Bueno, en este caso siento que sería un tema 50-50. Muchos los padres, es bien sabido que la educación comienza por la casa. Ellos deberían, pues, al principio con sus niños, inculcarle, hablar del tema de la sexualidad, dejarla de ser un tabú, hacer algo que se converse sin miedo, y ya en la escuela los profesores complementarla de una forma más técnica y más profesional. Ok, señor Carlos, muchas gracias. Eso fue todo por hoy. Cuenta las perspectivas que se tienen las diferentes personas de mi comunidad sobre los términos de sexualidad, sexo, género, igualdad y equidad. Puedo considerar que es una temática de la cual se tiene conocimiento de alguna u otra forma, pero que no es más estudiado a profundidad como debería serlo. Y se tienen conceptos muy básicos en cada uno de ellos. Por lo tanto, yo considero que se debe fomentar más la educación en esta temática de sexualidad, género, igualdad y equidad, porque es de vital importancia para cada uno de nosotros como seres humanos conocer algo con lo que se cuenta desde el momento de nacer y que a su vez hace parte de nuestra esencia. Todo esto
puede ser impulsado por medio de campañas en los barrios, actividades en los colegios, a través de pancartas o carteleras con información distribuidas por todas partes, repartir folletos y aprovechar también todos los medios de comunicación y redes sociales para poder llegar a más personas y que todos estos estemos empapados lo más posible con todos estos términos. Finalmente, con esta entrevista pude coincidir con la temática sobre a quién le compete la educación sexual de los niños y niñas. Todos estuvieron de acuerdo en decir que son los padres y madres de la familia los encargados de esta responsabilidad educativa, ya que los niños en primera instancia en la comunidad inicial en la que ellos se relacionan es la familia, para que así posterior a esto sea responsabilidad de los docentes desde las distintas instituciones seguir guiando a los alumnos mediante estrategias y metodologías adecuadas acordes a sus capacidades físicas y cognitivas. Muchas gracias.